Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Y hoy vengo muy enfadado. ¿Qué digo muy enfadado? Súper enfadado. Y diréis, ¿por qué? Os cuento la historia. El otro día, a través del Instagram, que por cierto, os lo dejo por aquí para quien me quiera seguir, un seguidor del canal me pasó un vídeo que lo vi y dije, uff, este vídeo me ha sacado de mis casillas. Y mirad que yo soy un tío muy apacible y muy tranquilo. Pero cuando veo este tipo de cosas, me entra un no sé qué por el cuerpo que es que... De verdad que yo este tipo de vídeos, o sea, me pueden. Yo, las injusticias es algo que yo no puedo tolerar. Y cuando es una injusticia hacia los niños, menos, pero mucho menos. Que nadie se meta con los niños. A ver, os hago un resumen de lo que vamos a ver. Un señor de Estados Unidos insultando a un niño de México. Pero insultándole ahí, a base de bien. El señor se ha quedado a gusto insultando al niño. Uf. Esto que vamos a ver ocurrió en Quintana Roo. Yo la verdad es que no sabía dónde estaba eso, así que me he informado. Quintana Roo colinda al norte de Yucatán y el Golfo de México, al este con el Mar Caribe, al sur con el Mar Caribe, Belice y Campeche, al oeste con Campeche y Yucatán. Es una de las 32 entidades federativas que integran los Estados Unidos mexicanos. Su capital es la ciudad de Chetumal y su ciudad más poblada es Cancún. Un poquito de geografía, nunca está de más. Bueno, pues una vez situados, vamos ya con la noticia. Y vamos a verlo en 3 vídeos diferentes. El primero es la noticia tal cual, que ha salido en los medios de comunicación. La segunda son ya las imágenes del hombre diciendo parte de los insultos hacia el chico o los chicos. Y el tercer vídeo que vamos a ver ya es el vídeo completo donde veremos al hombre despacharse a gusto. Antes de comenzar con el primer vídeo, quiero recalcar el artículo 21 y dice así: niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato o violencia familiar y social, así como contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho de la educación en los términos establecidos en el artículo 30. Dicho de otra forma, los niños son intocables. Vamos con el primer vídeo. Y en Quintana Roo denunciaron en redes sociales a un extranjero por insultar a unos jóvenes en un parque público. Ampliamos la información contigo, Pablo Vázquez. Buenos días, Pablo. En este caso, la persona es de Estados Unidos y se encuentra en Quintana Roo. Pero bueno, da igual que sea de Estados Unidos, que sea de Italia, que de España, de donde sea. Eso da igual. Buenos días. Efectivamente, tras difundirse un video en redes sociales donde se muestra la conducta de agresión verbal de un extranjero hacia jóvenes deportistas en la Este es el señor de Felipe Carrillo Puerto, comentarte que ya la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por actos de discriminación. En el video que fue difundido en redes sociales, este hombre reclama a los niños solo por el hecho de estar en una cancha pública en la que presuntamente tienen permitido dar clases de tenis. Este sujeto se dirige a estos menores de edad con groserías y palabras altisonantes. Por supuesto que este video ha generado indignación entre los habitantes de este municipio de la zona maya de Quintana Roo y también en las redes sociales. La presidenta municipal de esta demarcación, Mari Hernández, también pidió al Instituto Nacional de Migración que proceda con lo necesario y urgente para que se aplique todo el peso de la ley contra este ciudadano de Estados Unidos radicado en la zona maya y por el cual ya se abrió una carpeta de investigación. Este es el reporte que te tengo, Tania. Bien, como dices, que caiga todo el peso de la ley, no se puede tolerar estos actos de agresión y discriminación. Bueno, pues así lo ha dicho, que caiga todo el peso de la ley. Porque si hablamos de ley, ¿qué es la violencia según la ONU? Lo leo. La violencia, según la ONU, abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas tales como los actos que incluyan a otras personas. ¿Y esto cómo afecta a los niños y niñas? La violencia también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a largo plazo, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abusos y el alcohol. O sea, esto es muy serio, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a pasar al siguiente vídeo donde ya se muestra parte de lo que este sujeto dice hacia estos niños. Si me veis un poco tenso, entendedlo. Por favor, entendedlo porque soy padre de una niña de la edad de estos niños al cual esta persona le va a decir una serie de cosas muy inapropiadas y me enerve la sangre, ¿vale? Venga, vamos a ello. Eres estúpido. Eres un viejo niño actuando como tú quieres, eres grande.
cualquier otro lado de este pueblo. Pinche pueblo, dice, Tienes que ser a cualquier otro lado de este pueblo. ¿Y sabes qué? Ya estoy harto de esa situación. ¡Harto! ¿Harto? Respira, Alex, respira. No soy violento, no soy una persona para nada violento. Lo que pasa es que cuando me tocan la moral, estas cosas me pueden mucho. Y bueno, ¿qué dice la ONU referente a los derechos de los niños? Os leo textualmente. Os he dicho que me he preparado este vídeo muy bien, ¿eh? El derecho de los niños y niñas a la protección contra la violencia está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Legítimo. A ver, este señor primero ha dicho este pinche pueblo. ¿Qué haces ahí? Si no estás a gusto, carretera y manta, pírate y punto. O sea, pero estés ahí o estés donde estés. Si no estás a gusto en un sitio, te vas. Pero lo que no puedes ir es por ahí diciendo barbaridades y monstruosidades y encima a niños. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, te piras y punto. Vale, y ahora el siguiente vídeo que vamos a ver es el extracto completo de este sujeto diciendo esas barbaridades. Y luego, para acabar, os voy a leer el comunicado oficial que han hecho, que de verdad que me siento muy orgulloso de este tipo de comunicados y que exista gente que tenga un par de narices y diga las cosas claras. Que bueno, no sé si estáis preparados para escuchar por completo este extracto, este clip del vídeo en el cual esta persona va a decir cosas sin sentido prácticamente. Yo no estoy preparado, sinceramente, pero vamos a ello. Cojo aire, respiro un poco. Venga, vamos a ello. Hazlo. Y yo lo voy a decir lo que tú estás haciendo. ¿Qué? No, tú estás adentro de la cancha. Yo tengo el uso de la cancha. No, pues yo tengo que estar diciendo que yo puedo dar clases de tenis aquí en esta cancha. Entre las 5 y las 8. Sí. ¿Tú estás tomando clases de tenis? Entonces, ¿qué haces en la cancha? ¿Tú puedes descansar allá? Puedes descansar cualquier otro lado de este pinche pueblo. ¿Por qué estás escogiendo el lugar donde yo tengo derecho de dar clases de tenis? Eres un pendejo, no eres abogado, eres don nadie, eres estúpido. Eres un pendejo niño actuando como tú quieres, eres grande. ¿Y sabes qué? Ya estoy harto de esa situación. ¡Harto! Actúas como un adulto, actúas como una persona con honor, con ese respeto, con ética, con morales. Ahorita estás actuando como un pinche criminal. Fuck you. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, comportémonos como adultos racionales y por favor no quiero que nadie en los comentarios diga palabras despectivas ni insultando a este sujeto. Vamos a demostrar que somos lo contrario a estos seres con este tipo de pensamientos. Vamos a ser personas que escriban comentarios racionales pero sin insultos, por favor. Yo sé lo que pensáis y vosotros sabéis lo que yo pienso. Pero debemos comportarnos. Ok, y llegados a este punto, os voy a leer el comunicado oficial por el gobierno municipal Felipe Carrillo Puerto, escrito en su puño y letra por Mari Hernández, que es la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. Atentos que esto es buenísimo. Estimadas amigas y amigos carrilloportenses, he sido informada oportunamente de la agresión verbal que sufrió un grupo de deportistas por parte de un ciudadano extranjero que quedó registrada en las redes sociales. Lamento profundamente el trato violento e indigno que recibieron nuestros jóvenes y condeno categóricamente. Felipe Carrillo Puerto es un pueblo noble, solidario y abierto al mundo. Esto es muy bueno, ¿eh? No toleraré, y lo pone en grande y en negro, para que resalte bien, ningún tipo de violencia en contra de mi pueblo. Solicitaré la inmediata intervención de Migración para que proceda lo necesario y urgente y que se aplique todo el peso de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Giré la instrucción de negarle el uso de los espacios públicos deportivos al agresor en lo que se resuelve la situación. Ole, ole y ole. Venga,
fer la mar, hombre. Bueno, pues ya habéis visto un vídeo que me ha sacado de mis casillas. Esto no es normal en mí, pero es normal cuando te tocan lo que no tienen que tocarte. Y por Dios que nunca toquen a los niños. Familia, os quiero. Chao.